Hola a todos, somos Irati Villarejo, Miguel Vicente, Olat Salto y yo, Miriam Sánchez, y os vamos a exponer los datos epidemiológicos encontrados sobre el cáncer de cuello de útero. El cáncer de cuello uterino es causado por un virus llamado virus del papiloma humano, VPH, en el 91% de los casos. Este virus se contagia por contacto sexual y aunque la mayoría de las mujeres es capaz de combatir la infección de VPH, algunas veces el virus conduce a un cáncer. Suele tomar varios años para que las células normales del cuello uterino se conviertan en células cancerosas. Las mujeres que tienen un mayor riesgo son las que fuman, las que han tenido muchos hijos, las que han utilizado pastillas anticonceptivas por mucho tiempo o las que tienen una infección por VIH. El código de numeración en la Clasificación Internacional de Enfermedades es C53. En cuanto a la sintomatología, es posible que en un principio el cáncer de cuello uterino no cause síntomas, pero más adelante puede haber dolor en la pelvis o sangrado vaginal. Los métodos diagnósticos consisten en una citología vaginal o Papa Nicolau para examinar las células del cuello uterino. También se puede realizar un examen de VPH. Si los resultados son anormales, se realizará una biopsia. Ahora vamos a hablar del tratamiento, que puede incluir tanto cirugía como terapia de radiación, como quimioterapia o como una combinación de estos. El tratamiento dependerá del tamaño del tumor, si el cáncer se ha propagado o si el paciente quisiera quedar embarazada más adelante. Y en cuanto a la prevención, podemos decir que se deben hacer exámenes con regularidad. Así podemos encontrar y tratar cualquier problema antes de que se convierta en un cáncer. Las vacunas pueden proteger contra varios tipos de VPH, incluyendo algunos que causan cáncer. En cuanto a los objetivos, nuestro propósito es describir y analizar la epidemiología del cáncer de cuello de útero en el País Vasco. Atendiendo a la metodología, hemos buscado en las páginas web como por ejemplo Osakidetza, Medline Plus, Índice Médico Español, PubMed y página de la Asociación Española contra el Cáncer. En el apartado de los resultados vamos a hablaros tanto de la incidencia de la enfermedad como de su prevalencia, supervivencia, mortalidad, posición relativa y situación internacional y futuro. La incidencia es un parámetro que se basa en los casos nuevos diagnosticados y que nos permite medir la magnitud de la enfermedad. Para estimarlo, hemos recurrido a un estudio de seguimiento llevado a cabo entre 2009 y 2013 por parte de Osakidetza. En este periodo de tiempo se detectaron 27.097 casos de cáncer en mujeres, de los cuales 441 fueron de cuello de útero. Se ha calculado la tasa bruta, que va a medir la magnitud del cáncer de la población completa, cuya utilidad para establecer comparaciones de riesgo que supone el cáncer es limitada, sobre todo cuando hay diferentes grupos de edad o cuando los cambios demográficos afectan tanto al tamaño como a la estructura de la población a lo largo del tiempo. Por ello, se suelen calcular las tasas específicas por grupo de edad estandarizadas a una población, que en este caso es la europea, generalmente referidas a grupos de edad de intervalo de 5 años. La tasa bruta en Euskadi es de 8,2 por cada 100.000 habitantes frente a la estandarizada, que es de 6,7. Comparada con otras comunidades autónomas, la comunidad autónoma del País Vasco tiene una incidencia relativamente baja. Muy pocas comunidades autónomas tienen una incidencia menor que el País Vasco, sobre todo Cuenca y Navarra, siendo de las comunidades con menor incidencia de España. La comunidad española con mayor incidencia es Mallorca. Si comparamos las tasas de incidencias de Euskadi con las de otros países en Europa, también tiene una tasa muy baja. Los países que menor tasa tienen dentro de la Comunidad Europea serían Finlandia, Suiza e Italia, y los que mayor, Eslovenia, Polonia y Portugal.
En cuanto a la prevalencia, no hemos conseguido encontrar el número de enfermas de cáncer cervicouterino total en Euskadi, por lo que nos ha sido imposible calcular la prevalencia. Los estudios solo recogen los casos nuevos anuales, los incidentes. En cuanto a la supervivencia, el indicador de la supervivencia refleja la proporción de aquellas personas que sobreviven a un tumor más allá de un periodo determinado. Para estimarlo, se ha hecho un seguimiento activo de 5 años de todos los casos incidentes en el periodo 2000-2004. Se ha calculado la supervivencia observada, que es el cálculo de la supervivencia que no tiene en cuenta la causa de muerte. Para ello, se estiman de manera acumulada la probabilidad de sobrevivir en base a los casos que mueren y a los que estaban a riesgo en cada momento de tiempo. La supervivencia relativa consiste en corregir la supervivencia observada y sustituirla por la supervivencia esperada para la población general. Para hallarla se utilizan las tablas de vida. Estas han sido calculadas a partir de la mortalidad general de la población de la Comunidad Autónoma Vasca. Se analiza la supervivencia relativa al primer año, desde el diagnóstico del tumor maligno a los 3 años y a los 5 años. En relación al cáncer de cuello de útero se observaron las siguientes supervivencias relativas. Observamos las supervivencias relativas de a 1, a 3 y a 5 años, pasando de un 84,7% a un 64,8%. En cuanto a la mortalidad, es un indicador y está referido a las personas fallecidas en un determinado periodo de tiempo y mide la magnitud del cáncer. Hemos encontrado datos de un estudio realizado por Osakidetza entre los años 2004 y 2008. Los datos obtenidos están organizados según localización corporal y según territorio histórico. Pasemos primero a los ordenados según la localización corporal. Durante este periodo, de 2004 a 2008, se registraron 138 defunciones por cáncer de cuello de útero entre las mujeres de la Comunidad Autónoma Vasca. Esto supone una media de 34,5 mujeres fallecidas por este tipo de cáncer al año. La tasa bruta de mortalidad por cáncer en este periodo fue de 2,5 por 100.000 habitantes y año. En cuanto a las tasas ajustadas a la población europea y mundial, estos valores fueron de 1,8 y 1,3 respectivamente por 100.000 habitantes y año. Ahora pasamos a los datos de mortalidad organizados según el territorio histórico. En Álava se registraron 20 defunciones por cáncer de cuello de útero durante este periodo de 4 años. Esto supone una media de 5 defunciones por este tipo de cáncer al año. La tasa bruta de mortalidad por cáncer en este periodo fue de 2,6 por 100.000 habitantes y por año. En cuanto a la tasa ajustada a la población europea y mundial, estos valores fueron de 2 y 1,4 respectivamente por 10.000 habitantes y año. En Vizcaya se registraron 78 defunciones por cáncer de cuello de útero durante este periodo de 4 años. Esto supone una media de 19,5 defunciones por este tipo de cáncer al año. La tasa bruta de mortalidad por cáncer en este periodo fue de 2,7 por 100.000 habitantes y por año. En cuanto a la tasa ajustada a la población europea y mundial, estos valores fueron de 1,8 y 1,3 respectivamente por 100.000 habitantes y por año. Guipúzcoa. Se registraron 40 defunciones por cáncer de cuello de útero durante este periodo de 4 años. Esto supone una media de 10 defunciones por este tipo de cáncer al año. La tasa bruta de mortalidad por cáncer en este periodo fue de 2,3 por 100.000 habitantes y por año. En cuanto a la tasa ajustada a la población europea y mundial, estos valores fueron de 1,7 y 1,3 respectivamente, por 100.000 habitantes y año. En la siguiente gráfica se observa los distintos tipos de cáncer según la franja de edad. Se puede observar que la raya azul, la que representa el cáncer de mama, es la más notable en todas las franjas de edad. Y como la de cáncer de cuello de útero, la rosa es muy insignificante en todas, aunque sí que se nota un aumento en la franja de edad de 35 a 64, donde se encuentra la mayor incidencia.
En cuanto a la situación internacional, el cáncer de cuello de útero es el segundo cáncer más frecuente entre las mujeres y el quinto cáncer más frecuente en general, con aproximadamente 500.000 casos nuevos al año en todo el mundo. A nivel del País Vasco, la situación no difiere mucho de la mundial, aunque no ocupa los 3 primeros puestos en cuanto a frecuencias. Sin embargo, sí hay grandes diferencias entre países más y menos desarrollados. Mientras en estos últimos es el segundo tumor en frecuencia tras el cáncer de mama, en los países desarrollados su frecuencia ha disminuido drásticamente en las últimas décadas. En muchos países del tercer mundo, el cáncer de cérvix es la primera causa de mortalidad por cáncer entre mujeres, por delante incluso que el cáncer de mama. En España se diagnostican unos 2.100 casos anuales, lo que representa el 3,3% de tumores femeninos, por detrás de los tumores de mama, colorectales, estómago, cuerpo de útero, ovario y hematológicos. En cuanto a la previsión a futuro, en periodos anteriores no se había detectado una disminución estadísticamente significativa en la aparición de ese tipo de cáncer. Sin embargo, en los últimos años y con la implantación de las vacunas contra el virus del papiloma humano, la incidencia está bajando considerablemente, hasta un 70% en España. La introducción de la vacuna contra el virus del papiloma humano en países pobres, donde las tasas de mortalidad de este cáncer son mayores, es una prioridad en salud global y una inversión visionaria que promociona la equidad y mejora la salud de las mujeres y el desarrollo. La primera dificultad que hemos encontrado a la hora de hacer este trabajo ha sido la elección del tema, porque ninguna de las enfermedades que escogíamos encajaba perfectamente en el tipo de trabajo. Además, una vez elegido el cáncer de cuello de útero, muchos de los datos que intentábamos encontrar no eran de dominio público. Las fuentes de información tenían una alta densidad de datos que en muchas ocasiones hacía que no fueran manejables, además de que mucha información estaba anticuada. Por último, una vez elegidas las fuentes de información, muchas no tenían toda la información como para que pudiéramos responder a todas las preguntas planteadas en el trabajo, además de que muchas se contradecían entre ellas. Dentro del apartado de conclusiones, en cuanto a la incidencia, comparada con las demás comunidades españolas, la tasa de incidencia del cáncer de cuello de útero en el País Vasco es relativamente baja, ya que muy pocas comunidades españolas tienen una incidencia menor que esta comunidad. En cuanto a Europa, si comparamos las tasas de incidencia de la comunidad autónoma del País Vasco con las de otros países, también tiene una tasa relativamente baja. En cuanto a la supervivencia, tanto el aumento de la edad como la antigüedad del diagnóstico son factores que contribuyen a reducirla, por lo que pacientes de edad avanzada o que se les ha diagnosticado hace más años tienen una probabilidad de supervivencia menor. Y luego ya, en cuanto a la mortalidad, aunque el número de funciones sea muy distinto entre los distintos territorios históricos, al ser las tasas ajustadas muy parecidas, nos indica que no hay una diferencia significativa. Por lo tanto, teniendo en cuenta el valor de las tasas ajustadas que nos permite comparar la mortalidad entre poblaciones, vemos que no varía demasiado entre estas tres zonas. La frecuencia de la mortalidad por el cáncer de cuello de útero varía en función al rango de edad. Así pues, solo en mujeres de 30 a 49 años esta cifra alcanza un valor significativo, ya que en los demás rangos de edad la mortalidad por este tipo de cáncer es despreciable. Y luego, en cuanto a la situación internacional, el cáncer de cuello de útero es el segundo más frecuente después del cáncer de mama. Y entre el 80 y el 85% de los casos se registran en países en vías de desarrollo. Las campañas de diagnóstico precoz han jugado un papel esencial en la disminución de la incidencia de esta enfermedad en los países desarrollados. Antes de las campañas de screening, la incidencia de esta enfermedad era similar en todos los países. Bueno, este ha sido nuestro trabajo. Esperemos que os haya gustado y muchas gracias por vuestra atención.